6:35, estamos ya con el doctor Fernando Calle Allén, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Yo empezaba un poco poniéndole candela al tema, ¿no? Yo conozco al doctor Carlos Rivera también, ha entrevistado al doctor Rivera en varias oportunidades sobre diversos temas. Él ha ido a la misma corte para ver el tema Fujimori, etcétera. De esos temas lo hemos entrevistado. Ahora, me interesa saber, bienvenido, doctor Calle. Gracias por estar. Muchas gracias a usted, a los oyentes, televidentes y ¿Le respondió el doctor sus expresiones? Hasta hoy no sé, de repente ha ido al mismo medio, o nos piensan, porque me confirman que la dirección es de la SUNAT, bueno, si es más exquisito y quiere, habremos más averiguaciones, pero creo que ya saben, porque la persona que recibe es muy ligada a él. Presumo que es su domicilio, porque si usted dice, aquí pago mis impuestos, aquí me llega todo, en la SUNAT, no creo, pues, aunque nuestro país se está acostumbrando a estar dando direcciones que no son, impresiones que no son. Yo quiero, desde ya, Carlos, solamente que se rectifique en algo que creo que ha sido una ligereza, ¿no? Una ligereza porque debemos acostumbrarnos a no poner en el mismo saco a las personas, ¿no? Y naturalmente a lo mejor piensa, ¿no?, en su lenguaje, encaletar, encubrir, no sé. Es cuestión con quiénes se trata, pues, ¿no? Yo creo que él, para otros puede no fastidiarlo, pues, ¿no? Pero cuando uno ha mantenido una trayectoria por décadas, acaba usted de ver, me encuentro con mi alumno, ¿no?, y ha mantenido tanto sacrificio, porque es un sacrificio en un país como el nuestro mantener una conducta, una línea, una trayectoria, un ideal, un hogar, una familia. Y naturalmente se dice esas cosas, va a promover si quiere que renueven, porque yo lo he dicho aquí, que ese expediente estaba dormido. Entonces sería bueno que, aparte de que me pida las disculpas, si lo considera por el error y si no, seguirá su trámite, que yo haré como corresponde una querella. Espero que lo haga pronto. De caballero es rectificarse, pero ha tocado un tema que la ciudadanía debe saber. Porque yo no sé por qué dice que si el expediente ha estado encarpetado 1 año, 2 años, no denuncian eso, pues. A mí nunca me llegó el expediente, no leyó la entrevista en Expreso ni me escuchó aquí. Nunca me llegó. Y más de 1 año o meses un expediente de esa naturaleza, por Dios. Bueno, tiene que haber el doctor Carlos Rivera suele tener expresiones mesuradas. Yo creo que ha sido en medio del calor de alguna entrevista. Debate con su colega, no lo sé. Por eso yo con todo aprecio, simplemente cumplí una formalidad, quizás innecesaria, pero no tenía su teléfono, nada, y desde aquí le ruego para que podamos tener esa comunicación. Yo lo único que quiero es que aclare, y aprovecho de decirle que ya investigue, pues. Investigue, den los nombres de quienes han tenido ese expediente en tanto tiempo. Expediente por demás improcedente porque llegó también extemporáneo, pero yo no he venido ni voy a dedicarle tiempo a un problema que se ha dilucidado mal de alguna forma. Y bueno, ahí está caminando, pero sí, bueno, lo que no puedo admitir... Pero es importante aclarar el tema. No puedo admitir que eso de encaletar, oiga, no es cualquier cosa, o guardar un expediente. Dios mío, si alguien guarda un expediente debe tener un interés. Si alguien hace una reserva más en lo judicial, no es cualquier cosa. Y en cualquier actividad, oiga, Ministerio de Economía, Parlamento, si usted guarda una ley, el presidente de la Cámara, que debería haber hecho hoy día, debe explicar por qué. Por algo es. Bueno, tiene que explicarlo. ¿Qué puede pensar la gente? Esas no son casualidades. Definitivamente, yo quiero que sepa la ciudadanía, aunque lo he dicho aquí y en algunas entrevistas, yo soy el más interesado cuando hubo el tema del llamado frontón, que no es el nombre real de la persona interesada, que, por favor, se averigüe por qué el expediente ha demorado tanto, ¿no? Y que se aclare ese tema. Y es fundamental mire con lo que está pasando en varias instancias. Yo creo que ya la gente, y esto es lo que a mí me preocupa, está entrando progresivamente en una ira que si revienta no va a ser controlado por una permanente actitud incorrecta de corrupción y balances, ¿no? Yo comprendo el ejercicio de la defensa, que supongo es beneficiosa de alguna forma, pero respeto ello, pero no se puede decir cosas que no son. Doctor, permítame llevar este tema, ya que usted ha mencionado la palabra corrupción, permítame llevar este tema y preguntarle su opinión sobre lo que estaba pasando en el Perú. ¿Cómo ve el tema Lavallato? ¿Cómo ve usted, con experiencia que tiene, el tema Odebrecht, las declaraciones, las delaciones? ¿Cómo ve todo este tema, doctor? Bueno, mire, escuché antes al entrevistado, conocemos, y quería decirle algo que es reiterar, porque nosotros tenemos un problema de memoria a veces, como usted mismo. Aquí, quizás en otro programa, cuando nació esto,
yo dije textualmente que íbamos a llegar a consecuencias muy graves si no se actuaban de inmediato. Si usted se acuerda, solicité al Ministerio Público, a la ciudadanía, al Congreso, que exija una detención no preventiva, sino un impedimento de salida del país, porque la Comisión PARI tenía, creo, 200 investigados. El Estados Unidos, a raíz de esto, tenía 130, 180 que ya le han pagado su reparación. Y se supone que la Fiscalía, porque no vamos a estar al tanto pues, de lo que pasa en Brasil, ni lo que quiere la Fiscalía, su misión es esa, su tarea, su responsabilidad, debe tener otro tanto. Y les dije, no vaya a ser que se nos vayan gran parte. Y bueno, se han ido un montón, ¿no? Y de repente más adelante seremos los campeones de las extradiciones. Pero eso no satisface. Por otro lado, también señalé, ahora que lo he escuchado, la cantidad de gente que está perdiendo su trabajo, la crisis económica de varias empresas. Bueno, yo no entiendo, los jueces y los fiscales me pueden corregir, pero yo diría eso más enseñar, ¿no? Porque me gustaría aprender. Por lo general, en estos casos, yo no entiendo y lo propuse esa vez, y dije, ¿por qué no se embarga en forma de intervención? Como se hace en los embargos a empresas, se nombra un administrador judicial, capaz, por supuesto, que hay un montón en el país, y este señor, en tanto corre en cuerda separada la situación ilícita de quienes han cometido delito, la empresa se verá en su oportunidad, pero garantizamos la reparación civil porque está trabajando la empresa, no se paralizan en este caso obras de enorme trascendencia, la recuperación del norte, etcétera, y lo más importante dentro de la finalidad de los derechos fundamentales, no se atenta contra tanta gente que pierde su labor. Y esa figura está claramente estipulada en la ley. Existe, se practica muchas veces. Yo no entiendo por qué, bueno, no sé, respeto pues estamos en una era de modernidad que vamos a hablar cuando toquemos el tribunal, y estas cosas exageradamente modernas deberían mirar un poquito para atrás cómo se han corregido antes, ¿no? Porque el tema, fíjate José, estamos hablando ahora del señor Barata, que lo hemos estado esperando mucho tiempo. Ha repetido lo mismo que hace unos meses, lo único que ahora ha precisado más nombres, ha dado más cumplimiento. Pero es importante que la ciudadanía sepa que cuando se habla de que se ha hecho un convenio, no sé, se explicó así, se le ha dado varios beneficios al señor Marcelo Odebrecht, al señor Barata, para que dé una colaboración que allá le llaman delación, se entiende que para que estos beneficios se hayan otorgado, tiene que haber recibido información no solo verbal, sino acreditada. Claro, probatoria, con elementos probatorios, claro, dicen ustedes los abogados. No, por supuesto, no, obviamente no les van a dar el recibo con la firma de eso no existe, recibido, ¿no? La factura, pero suficientes indicios y cuestiones, como ya se ha presentado en el caso de algunos, que naturalmente son irrefutables. Y que los contactos, las conexiones, las llamadas, la ruta, los mails, los WhatsApp, todo eso sirve en estos casos. Aparte de que el delito está desde el momento, oiga usted, que no están bancarizados, que no se sabe a dónde ha ido. Ahora, claro, los jóvenes dicen, nadie sabe nada, nadie conoce a nadie a veces y lógicamente nadie ha recibido. En el argot del crimen siempre se ha dicho que nunca nadie reconoce su delito hasta que lo condenan, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá deberían pensar la clase política en las consecuencias tan graves que ya venimos arrastrando, y debería haber una colaboración de este tipo un poco más importante. Ahora, yo escuché hablar hace un momento, y viene a la memoria, pues, 1821-22, cuando Bolívar dejó un decreto antes de irse con la pena de muerte. Sí, claro. No para las violaciones, que son lo que reclama la gente, sino para quienes cogían dinero del Estado. Esto duró, creo, hasta la Constituyente de 1823. Yo decía en broma, siempre además con ánimo, ahí no pasó nada en ese lapso. Entonces, si eso hubiera subsistido hasta hoy, de repente no habría habido la corrupción que existe o no habría funcionarios, ¿no? Sí, una de los dos, es verdad. Pero hay algo importante que hay que poner ahí. El decreto de Bolívar, del Libertador, señalaba algo muy importante. Decía, la misma pena tendrán los jueces que no apliquen esta sanción ante los ilícitos a la vista con indicios y probados. Entonces, yo habría que preguntarnos, porque fíjese usted, estamos viendo exclusivamente este tema de Barata con algunas figuras políticas y algunos partidos que no deberían involucrarse, porque yo escucho a veces, hay que cerrar el partido, Yo no sé por qué esa intención cuando es una institución, el partido político, que lamentablemente no reacciona, ¿no?, al interno con sus militantes.
pero es distinto a quienes lo dirigen o quienes además le están haciendo un daño terrible a ese partido, porque están desprestigiándolo, le han hecho daño y en una palabra lo utilizan como un instrumento para defenderse y para enriquecerse. Ya han dejado el sistema partidario político como una olla de grillos y de corrupción. Sí, ¿no? Que podría corregirse con prontitud a nivel legal. Ya lo otro es una cuestión de ciudadanía, ¿no? Pero fíjese usted, no nos hemos preguntado ya, por eso le decía, y la gente no tiene curiosidad porque Odebrecht tiene 5 años, vamos para atrás, Graña, etcétera, cuántas empresas. Pero el mismo Marcelo Obres ha dicho, este caso es el 5% de toda la corrupción que hay. Entonces, ¿y no hay corrupción en jueces? ¿No hay corrupción en parlamentarios? ¿No hay de repente en fiscales? En altos mandos generales, qué sé yo, que espero que no? Pero no creen, los fiscales estamos en sus manos. No den una imagen de que están al servicio de las grandes empresas mafiosas del Perú, estén al servicio de la nación y cuiden el futuro de una institución, sobre todo los fiscales jóvenes. Yo creo que tiene que profundizarse todo esto, pero con prontitud. Ahora tenemos ya a la mano lo que ha sucedido y hay más que suficiente, porque si definitivamente el pueblo debe saber que se le ha dado beneficios, oiga usted, extraordinarios al señor Barata, se le ha liberado su cuenta en dólares, se le ha liberado sus propiedades. Es más, se ha firmado un compromiso que obviamente para que ello, porque si no tendrá una cláusula que puede decir que se deja sin efecto los beneficios, en el que se compromete la Fiscalía a no, prácticamente el Estado, a no iniciarles procesos penales, ¿no? Que también debió haber sido desde el principio, porque nada nos impedía juzgar a la gente de allá aquí, porque el delito es aquí. Exacto. Pero estando ya sobre este carro, lo que tenemos es que exigir y que espero que la Fiscalía y el Poder Judicial entiendan que no se trata ya de exigencias, sino que por favor cumplan con lo que y no crean que la gente pues se nos trata a todos y al pueblo como débiles mentales, ¿no? Porque la gente ya se está preguntando. Bueno, ya salió este popurrí de millones con relación a este tema. Como le digo, habría que profundizar en otro tipo de ilícitos de muchas personalidades o situaciones que hay en la corrupción del país. Y entonces, definitivamente ir hacia, por ejemplo, preguntar a la situación del narcotráfico. La procuradora antidrogas alguna vez dijo, ¿en dónde está el lavado de activos por drogas? Y de eso tampoco sabemos, ¿no? No es cosa de ella, ya es cosa del Ministerio Público y del Congreso de la República. Ahora, yo quiero antes que el tiempo nos gane, doctor, preguntarle también por lo que va a pasar en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República con estos magistrados del Tribunal Constitucional que además los tienen pues como si hubiera una pared y la espada en el cuello, ¿no? Primero por el caso llamado Frontón y esta decisión que tomó el Congreso de la República y que luego ha sido por orden de la Comisión de la Corte Interamericana, ha dicho archiven esto, sino también por este tema de una ley que se ha llevado al Congreso de la República. Se ha dicho, señores, esto no es constitucional y tiene que ver con esta norma que mal denominada antitránsfuga, ¿no es cierto? Y ahora le preguntan al tribunal, oigan, ustedes no se metan en este tema, no deberían meterse. ¿Cómo ve esto usted, doctor? Bueno, no se vayan a meter como en el Brasil, ¿no? Porque el Supremo Tribunal Federal brasileño, hace unos 7 u 8 años, emitió una sentencia a nivel de Cámara de Diputados, porque hay Cámara de Senadores, y sostuvo el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es el que ha rechazado en la última instancia constitucional todos los reclamos de Dilma, de la presidenta Dilma, del presidente Lula, de todas las grandes dignidades, todo lo ha rechazado en un aporte extraordinario y veloz en aras de la lucha contra la impunidad. Entonces, en esa oportunidad, si sirve como referencia, dijo que el cargo del diputado corresponde al pueblo y al partido, y que no, el ciudadano que quería cambiar de partido tenía que renunciar al cargo, porque no podía, su interpretación es esta, ¿no? Si usted vota, hoy hay elecciones en Italia, por ejemplo, ya debe estar terminando. Si usted vota por un candidato para hacer una mayoría parlamentaria, para un programa y un compromiso, usted, el elegido, no es nadie para quitarle esa mayoría. En todo caso, será el elector en un nuevo proceso electoral. Pero usted no puede cambiar la composición que el pueblo ha otorgado. Ahora, eso es lo que dice el Supremo Tribunal Federal, ¿no? Y el problema de fondo, doctor Calle, usted que ha sido magistrado del tribunal,
es que ya se empieza a cuestionar con cada vez con mayor intensidad lo que hace el tribunal, ¿no es cierto? Ya hemos visto el caso Frontón, hemos visto este caso que estamos viendo, y también se le está diciendo, y el tema de la homologación, y esto atención los policías y militares, ¿no es cierto? Porque ya se había aprobado por parte del Congreso, inclusive en una disputa con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo decía, no hay que homologar el tema de los policías y los militares, ¿no es cierto? Para que recuerden mejor, los policías y militares muchas veces del mismo rango tienen sueldos distintos. Y eso por una norma que dijo, hasta tal año van a tener este tipo de pago. Y luego de ahí para adelante otro tipo de pago. Entonces los generales, coroneles, comandantes, mayores que ustedes quieran, pese a que tienen el mismo rango, reciben sueldos diferentes. Esto se llevó hasta el Congreso y el Congreso dijo, tienen razón, aquí hay que homologar, todos tienen que ser parejitos, no... Si tú eres general y yo soy general, tenemos que ganar lo mismo. Si tú eres coronel y yo soy coronel, tenemos que ganar lo mismo, y etcétera. Luego el Ejecutivo ha dicho, no, eso es inconstitucional, no se pueden ustedes meter en ese tema, y lo han llevado al tribunal. Y mañana se va a decir, oye, señores del tribunal, métanse o no se metan en el tema. Bueno, es un derecho, ¿no?, que tiene que verse, y el Tribunal Constitucional está para eso, incluso para las competencias. Pero naturalmente nos lleva a otra meditación, José. El sistema pensionario en nuestro país es una cosa que el Congreso, para eso, miren, las mentes lúcidas del Parlamento son vitales, porque no puede continuar esa diferencia entre la 19.990, entre el sistema pensionario de los militares, entre el sistema pensionario de la Corte Suprema o del sistema diplomático a nivel de altos, de embajadores, generales. Obviamente estamos de acuerdo, alguna salida con el tema de los grados inferiores, pero no pueden quejarse, creo, quienes están un poco más cuando a nivel pensionario le dan a usted 800 soles en la ONP y gasta la ONP millones. Y eso sí nos consta porque en el tribunal dimos una sanción en su oportunidad. Se gastaban más en abogados con esa cantidad solamente para dificultar, porque ya se había visto inclusive, era el derecho del trabajador, pensiones de 300 soles, 500 soles, y sin embargo llegaban a la última instancia. Y creo que si ahorraban en el pago a los estudios, probablemente podían pagar a miles y miles de trabajadores. Es un tema que tiene precedente en el tribunal, ¿eh? No se olvide que anteriormente creo ya han rechazado esto, ¿no? Lo que están pidiendo es recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional para que no atiendan la demanda de inconstitucionalidad que el Ejecutivo ha presentado contra la ley de homologación de las personas, del personal militar y policial. Los magistrados del Tribunal Constitucional son irrecusables. Pero por una consecuencia de estas no podría haber lo otro. Sí cabe la vacancia a los magistrados, como se puede presentar, por inconducta, por razones que puedan, infracción a la Constitución y cuestiones que son muy serias. Explíquele al público por qué son irrecusables. Bueno, porque es la garantía que tiene el sistema constitucional de que los magistrados del tribunal no pueden ser recusados como la justicia ordinaria. Pero eso no quita que un magistrado se abstenga, ¿no? Si tiene incompatibilidad, se tenga que abstener. Pero de ahí a que puedan... Ahora, yo no sé si con tanta prontitud están viendo este tema, ¿no? Porque eso lo ponen a orden del día la presidencia del tribunal, ¿no? Se verá la votación. Lo que pueden hacer, si se sienten dañados, en su momento observar esto ante la Comisión Interamericana, ¿no? Ahora, lo que a mí me preocupa, doctor, finalmente lo que vaya a sucederse, lo sabremos mañana lunes, lo que vaya a pasar en el Congreso, porque están pidiendo recusar al magistrado Manuel Miranda, a Marianela Ledesma, a Carlos Ramos, a Eloy Espinosa Saldaña, es que pueda estarse debilitando un organismo como el Tribunal Constitucional. O sea, que se le pueda estar quitando fortaleza al que se supone es el organismo más importante en temas de nuestra Constitución. En ningún momento la fortaleza la da el magistrado. La calidad, la prestancia y la seguridad e independencia, independientemente de que tenga ideología política, religión, es la trayectoria, su formación jurídica y su independencia. Pero los constantes cuestionamientos crean un problema. Pero los cuestionamientos se aclaran, ¿no? Y dígame un cuestionamiento fuerte, entonces ese cuestionamiento debe terminar, entonces el Congreso no está cumpliendo su función. Ha debido ser desde el principio, y si hay un cuestionamiento sumamente serio, que quede sin garantía los ciudadanos ante la defensa de sus derechos fundamentales, lo que tiene que hacer es procesar y vacar,
porque no se olvide que al Congreso mayoritario, bueno, ya no tan mayoritario, le ha tocado un momento de total podredumbre en el país. Y debe saber la ciudadanía, como lo saben los señores congresistas, que tanto el Consejo Nacional de la Magistratura, y hago esta referencia porque ha sido muy mentado siempre, como el Tribunal Constitucional, el único órgano político que puede intervenir, sancionar, destituir es el Parlamento. Después no hay otro que pueda intervenir al Tribunal Constitucional. Y lógicamente nadie debe ser intocable en nuestro país, absolutamente nadie, ¿no? Y esto pasa por muchas razones. Por eso este caso se debilita, por ejemplo, cuando hay las denuncias de personas, de magistrados que tengan algunas situaciones débiles. El caso del doctor Eloy Espinosa Saldaña, ¿no? A quien se le está acusando también de haber falsificado documentos en cuanto a sus grados académicos. Bueno, eso ya es más serio. Yo lo lamento porque obviamente el tribunal en su propio reglamento establece, y el Congreso, pero ahí hay un tema, fíjese usted, que habría que preguntarnos, porque existe el SENEDU, ¿no es cierto? El SUNEDU, claro. El SUNEDU, okay. La Superintendencia Nosotros dimos de una Educación. sentencia que no dijimos que se cree el SUNEDU, sino que se mantenga una situación directa y que no vaya al Ministerio de Educación. Otro día podemos conversar sobre esa sentencia, que ha sido mal interpretada, creo mal usada y mal dirigida con relación a lo que dijimos como magistrados en ese momento. Pero yo le pregunto, aquí hay un tema, ¿no? Van a llamar a la universidad, no sé en qué universidad enseñe mi colega, ¿no? Porque hay un tema. La ley, usted, para integrar un jurado, para magíster o doctor, tiene que ser doctor. ¿Y qué pasa si ese jurado, eso lo dejo a la interpretación, quien ha firmado no es doctor? ¿Qué pasa con ese grado académico? Por otro lado, la universidad tiene la obligación, de acuerdo a la nueva ley, a determinados grados académicos, de tener profesores con maestría, con doctorado, para determinadas enseñanzas y grados. El grado académico supuestamente se lo dio a la Universidad de Buenos Aires, que ha dicho Manan Cancho. Triste, ¿no? Muy lamentable, pero las consecuencias que pueden haber por todo ello. Fíjese usted, ya que ha estado hablando del tema de Rivera, de mi colega Rivera y la sentencia que ha habido hace poco tiempo al cambiar el voto del magistrado Vergara, que no entiendo por qué la Corte Interamericana lo ha metido al mismo saco cuando ese es otro tema. Pero ahí están, los dos votos de los magistrados de la Corte son valiosísimos. Pero podrían pedir una revisión, porque podrían decir que está deslegitimizada la votación de alguien que no es doctor, no es magíster, que sin ser requisito para ser magistrado, porque es una votación también cuasi política en el Congreso, mire, trae cola muchas cosas. Ustedes como periodistas se preguntarán, ¿y quién controla en el Congreso entonces los requisitos? Es que es una decisión política, pues, doctor. No, pero la decisión política, cuidado, porque entonces hay que censurar al Parlamento. La decisión política no puede pasar por alto los requisitos de la ley. Dice, usted no puede haber servido a un gobierno dictatorial, trayectoria democrática, ¿ok? Los documentos que yo digo que soy tienen que ser probados. Exacto. ¿Ya? Y si a posteriori no está probado, ya se malogró todo el requisito. Pero ¿quiénes son los que revisan? Yo no digo que los parlamentarios revisan, ¿no? Porque tienen... Pero se nombra una comisión especial justamente esa para comisión eso. con sus asesores, qué sé yo, ¿cómo han pasado estas cosas por alto? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa a la universidad una cosa de esta naturaleza? Y bueno, no sé en el tribunal las consecuencias que pudieran haber, ¿no? Pero ¿qué debería pasar, doctor? ¿Qué dice la normatividad? ¿Qué debe suceder si se comprueba? Yo me imagino que esto será pasado por una investigación... no, hay cosas que son inmediatas, ¿no? Ya, pero ¿qué debería pasar ahí? ¿Qué dice la norma? Bueno, primero hay la norma ética, ¿no? Moral, que tú si sientes que eso es verdad, renuncio. Me doy un paso al costado. ¿No? Porque no sirve. Dice algo el reglamento, en cuanto al reglamento del tribunal, si una persona, un magistrado, a pesar de haber incurrido en causales morales o que agravian al tribunal, se mantiene en el cargo, es obligación del Pleno del Tribunal retirarlo, ¿no? En una sesión con 4 votos, ¿no? Eso dice el reglamento. O sea, ¿y ahí quién lo reemplaza o quedaremos con un miembro menos? El Congreso. El Congreso es el que tiene que elegir pues el reemplazo. Uy, el Congreso para elegir reemplazo del tribunal, doctor, siempre se demora una eternidad. Bueno, pero el problema es que hay quórum, ¿no es cierto? Pero ese no es el tema. El tema es que, mire, ¿cuántos congresistas han terminado incluso en situación delicada por situaciones similares? Hay varios, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto es serio porque se pierde la legitimidad institucional. Esto ya hace más daño que las... mire usted, yo creo que aquí es
bien seria la responsabilidad y naturalmente se pierde la legitimidad institucional. No, ahora ya no sería por los supuestos ataques del Congreso, así le han puesto las palabras, no porque el Congreso no te deja, no, es por una causa propia interna. Pero todo suma, doctor. Yo sé que usted le tiene mucho cariño al tribunal. ¿Cómo no lo va a tener? Es un organismo súper importante, pero todo suma. Por eso yo decía, por la misma importancia que tiene el Tribunal Constitucional, o que debería tener en un país debería como el nuestro, tenerla, no debe perderla, ahí está en manos de ellos. Pero por eso mismo, o sea, debería tener una especie de pulcritud ahí en la elección. Inmediata, porque ya está por encima las amistades que uno siente, está por encima, es la institución que estoy seguro, si hubiera mantenido una posición rígida de prestigio institucional, no habría pasado, no se habrían atrevido. Ahora, esto lo va a ver, dicho el doctor Ricardo Blume, lo van a ver el martes, este martes. Ernesto, ¿no? Ernesto Blume, perdón, pero, martes. ¿Y el Congreso? Porque el Congreso tiene, y ahora, esto ¿cómo deja la Corte Interamericana también? Porque un poco que se ha liderado esto ante la Comisión Interamericana, mi amigo Francisco Eguiguren no sabía de estas cosas, o sea, nadie sabe nada. ¿Es tan simple? Bien fácil es engañar aquí en el Perú, bueno, ¿no? Imagínese usted, pero yo estoy seguro que si usted va al banco o postula a un cargo, no le van a dar si no está legitimizado su título. Me purgan, pero hasta lo último. ¿No? Entonces, estas cosas las siente el pueblo. Por eso, mire, yo creo, ya no sé si invitar, van a decir, yo no conspiro nada, pero creo que una protesta a lo de Gandhi, silenciosa, pacífica, todos nos sentamos en el suelo. Sin armas. Perú, sin armas, todo, al que está con armas, Gandhi, que lo sin lleven armas. presos, ¿no? Pero todo el país se paralice para exigir de una vez, pues, como he venido diciendo, hoy más que nunca, mire José, que se suscriba con las Naciones Unidas, pues que venga la Comisión. ¿Cuál es el temor de que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Cuál es el temor? Estamos viendo cosas verdaderamente que nos hacen pensar. Mire, yo recordaba el discurso de Velasco Alvarado cuando dijo, ¿no? Terminó el servicio de la Fuerza Armada, la oligarquía tradicional que era para impedir que el señor Aya La Torre llegue al poder. Entonces, quiere decir que la vieja oligarquía civilista compraba o incitaba a militares para los golpes de Estado. Y entonces ahora modernamente vemos que se hacen bolsas en los sectores empresariales para evitar probablemente una corriente ideológica. Y ahora vendría la otra pregunta. Esa corriente ideológica, que ya sabemos quién la representaba, tan temeraria y preocupante para los empresarios, llegó al poder y cambió totalmente. Sí, claro. Entonces, ¿fue necesaria otra bolsa para eso? Pero por supuesto, pero por supuesto. Primero la bolsa para impedir que gane y segundo que habiendo ganado, no sé pues si habrá habido otra forma para que... Se hinchó más la bolsa, doctor, se hinchó más la bolsa. ¿No? Pero esas cosas que suenan a broma hieren, lastiman el sentimiento de la gente. Hieren porque además, fíjese usted, el Tribunal Constitucional es la más alta, y es verdad, ¿cómo no voy a quererla esa institución? Sé que me quieren, me recuerdan, me reclaman porque todo el mundo podía entrar a verme en el tribunal y ahí están los fallos, ¿no? Lo importante. Por eso es que le pido al doctor Rivera que tenga la generosidad de corregirse. Pero definitivamente no podemos, igual el Parlamento, desdibujarse. Estamos llevando a lo mejor esto a un momento constituyente. ¿Quiere decir que se esté generando la necesidad de una asamblea constituyente? Por favor, cumplan su tarea, su responsabilidad de enmendar la Constitución, hacer las modificaciones del caso. Pero en este tema de la podredumbre moral que ya existe, tiene que actuarse de inmediato. No se puede decir, fíjese usted, el señor es un corrupto, un ladrón, bueno, entonces no valen sus declaraciones. Competencia de personas investigadas. El otro también es investigado, los otros también. No, entonces, además a ese corrupto le crees lo que te conviene y lo que no te conviene no le crees, ¿no? Bueno, pero eso es muy grave, sí, porque fíjese usted, además se ataca al Ministerio Público, entonces que se investigue, para eso también está el Parlamento, salvo que los congresistas tengan pues debilidades, que espero que no la tengamos, porque esa es la representación nacional, ¿no? Y yo le quiero decir que es un momento de reformas profundas para reducir. Le comentaba antes que hoy día en la elección revisaba italiana para ver si hay mayoría. Nosotros no tenemos un sistema parlamentario y esto no es adhesión. Se critica tanto la Constitución bolivariana, tiene a medio periodo referéndum para sacar al presidente. Nosotros no tenemos nada, tenemos a los parlamentarios que con su voto
pueden expresar, pero los parlamentarios, ¿cómo es la investigación de esta corrupción? Se ha dicho que ha habido financiaciones a congresistas. Exacto. Yo agrego Estamos ahí, esperando los nombres. habrá habido jueces, habrá habido... Entonces, o se ahonda el tema, o la población, reitero, puede entrar en ira. Yo recordaba la Semana Santa cuando entraron los cristianos en ira y se levantaron, pero no solo los cristianos, todo el pueblo de Roma cuando incendió Nerón Roma. Es verdad. Muy bien, peligroso, ¿no? Tenemos que conversar largo y tendido. El Sí, tiempo pues, lamentablemente porque no. Yo le diría algo muy breve con relación a la financiación económica y la ley de partidos, pero eso es más extenso. Sí. Pero en la financiación económica sería muy simple que se estudie las declaraciones juradas de impuesto a la renta. Entonces, yo por ejemplo, si soy un profesional que tengo que pagar 20.000 soles de impuestos, soy un profesional liberal, puedo decir ahí, quiero que se derive, un tope se puede poner, ¿no? Quiero que de esto mi tope de 4.000, 5.000 soles vaya a tal partido político. Y así en las empresas y todo es transparente. Y obviamente tiene que haber eso es un lo que no hay, pues, doctor, transparencia. Bueno, pero es que tampoco se busca, pues. Pero Tampoco se el está problema, buscando. yo por eso le reitero, ¿por qué tanto miedo a la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Porque ha ido el presidente y todos sus ministros a la cárcel? ¿Porque hay varios magistrados en la prisión? ¿Hay dueños de medios en la cárcel en Guatemala, en Honduras, en otros países? Entonces, es que lo nuestro ha llegado a un límite en que tiene que decir la clase política, no se vaya a incentivar que se frustre todo esto y después se esté diciendo es sendero, son las huestes de Atila, como decía González Prada, que están rompiendo todo. No, señores, la ira de una gente cuyos responsables serían quienes tienen en sus manos la posibilidad. La corrupción está en manos ahora de la impunidad del sistema judicial. Muy bien, doctor. Y lo político en manos pues de los que están en el Congreso y en el Ejecutivo. Le agradezco bastante. No, el yo problema, a usted, siempre el tiempo lamentando. Sí, pero... Ni cuenta me he dado con usted. Esto va para largo y tendido, doctor. Ya lo tendremos en otra oportunidad. Con el mayor agrado. Y hay que intentar de verdad, es difícil en un país como el nuestro fortalecer instituciones. Por eso es que a mí me preocupa cuando a una institución como el Tribunal Constitucional, que tiene un rango tan elevado, se le comienza a golpear. Pero nadie lo ha golpeado ahora, se está golpeando sola. Eso es lo que... Sí, pues. Entonces tiene... El ejemplo que tendría que dar es que dé una solución inmediata. No, el martes tiene que haber un ejemplo ahí. Porque fíjese, hay causas, yo podría decir, en que uno puede pedir, se puede venir, yo no quiero que esa causa, el voto ese valga. Vamos a entrar en una situación, siempre y cuando tenga que ver el grado académico con relación... que tiene que verlo, ¿no? Porque se supone que el grado académico garantiza una exquisitez de desarrollo académico frente a la sentencia. Y ahí hay un tema de mentir también, que ya es un tema moral. Doctor Fernando Calle, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ay, permítame, feliz día a todas las mujeres, que se viene, si no me invita usted antes, un feliz día a todas las mujeres. El día 8. En su día. Y que sean ellas los que inicien a lo Gandhi. Una paralización total. A lo Indira será entonces, a lo Indira Gandhi. Sí. Corte, regresamos, no se muevan, esto es Exitosa. Ya regresamos con Exitosa Domingo, con José Rocha.